Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Soy Iri Rodríguez, estudiante de Ingeniería Ambiental de último semestre de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. He sido tutora por varios periodos académicos en los grupos de estudio autónomo. Y pues hoy vamos a presentar un tema pues relevante que son dos tipos de funciones importantes como son las funciones exponenciales y logarítmicas, en las cuales vamos a resolver ecuaciones dando solución a través de propiedades básicas de este tipo de funciones. Hay tres propiedades que guardan una estrecha relación, como son la exponenciación, la potenciación y la radicación. Estas tres propiedades se enfatizan en que es una término a elevado a un exponente n, el cual se repite tantas veces como n sea posible para dar resultado un término b, el cual hace referencia o hacen referencia a, que es la base, n, que es el exponente, y b, que es la potencia. Vamos a hacer relación a tres procesos muy importantes, que son la potenciación, la exponenciación y la radicación. En estas tres operaciones que vamos a relatar, nosotros encontramos un no término a elevado a un término n que se repite tantas veces como sea posible para poder obtener un término p. En este caso, hacemos relación a que a es la base, n es el exponente y b es la potencia. Esto lo vamos a enfatizar más a través de un ejemplo en el cual el número 125 lo tenemos que repetir 3 veces el número 5 para poder obtenerlo. ¿Cómo podemos nosotros obtener ese resultado o esa cantidad de veces que tiene que repetirse el número 5 para obtener el 125? Nosotros hacemos un proceso de descomposición de factores en el cual pues la quinta de cada uno de los términos que se descomponen es el término 5 y nosotros obtenemos un término que es 5 elevado a la 3. ¿Ya? Vamos a hacer relación a qué de estos procesos nos ayudan a nosotros a obtener. Entonces, la radicación lo usamos particularmente para poder hallar la base, ¿ya? Es decir, respondemos a una pregunta. ¿Qué número elevo al 3 para poder obtener como resultado 125? Con la logaritmación tenemos otro proceso que utilizamos y es poder hallar el exponente de un término, ¿ya? Y la pregunta que hacemos es, ¿a qué exponente elevo el número 5 para poder obtener como resultado 125? Y por su caso, por la potenciación, como su nombre lo indica, nosotros lo utilizamos para poder hallar potencias, ¿ya? Y la pregunta que nosotros respondemos es, si el 5 se eleva al 3, ¿qué número puedo obtener como resultado? Estas formas nos ayudan a poder enfatizar la relación que existe entre la forma logarítmica y la forma exponencial, en la cual podemos observar cada una de las partes que componen la función exponencial o la expresión exponencial también representan la función logarítmica, ¿ya? Y esta relación se acentúa en el hecho de que estas son inversas entre sí, ¿ya? Y se puede enfatizar más cuando nosotros observamos el eje de simetría. Iris, tengo una pregunta. ¿Siempre un logaritmo se puede convertir en una exponencial? Muy interesante tu pregunta. En ese caso nosotros podemos mencionar que sí es posible, ya que nosotros podemos utilizar, como mencioné anteriormente, lo que vamos a realizar a continuación, propiedades de logaritmos para poder tener relación a convertir esos exponenciales en logaritmos. Y es precisamente lo que tenemos acá. La relación que existe entre estas dos tipos de funciones nos permiten a nosotros poder expresar una forma exponencial a través de los logaritmos y recíprocamente entre sí. Ahora, vamos a poder realizar nuestro primer ejercicio. En este ejercicio lo que nosotros buscamos es poder encontrar el x que satisface la siguiente ecuación, en la cual tenemos una expresión logarítmica, el cual está encerrado en un argumento 2 más x igualado al término 1. ¿Ya? Aquí para poder resolver esta expresión tenemos que tener a consideración algunas propiedades de logaritmos. En esas propiedades y expresiones del logaritmo tenemos que tener en cuenta que el logaritmo natural de x
es igual a tener logaritmo común en base e de x, ¿ya? Esta propiedad va a ser muy importante cuando nosotros podemos hacer algunas operaciones que tienen relación con la ecuación, ¿ya? Y también tenemos que tener importante cuidado a la propiedad de logaritmos, el cual nos expresa que Euler elevado al logaritmo natural de x es igual a x, donde Euler es la base, logaritmo natural de x es el exponente y x es la potencia. ¿Cómo identifico que es un logaritmo natural de otro logaritmo, ya sea en base 3, 4 o 5? Muy importante tu pregunta, ya que como mencioné anteriormente, nosotros podemos representar o identificar el logaritmo natural dependiendo de la base en la cual se encuentra el logaritmo. Siempre vamos a tener una representación del logaritmo natural como ln, ¿ya? Sin explicitar, como lo hacemos en log o el logaritmo común, de que su base es Euler. En el caso tal del logaritmo común, tenemos que la base es 10, ¿ya? Y esa es la principal característica que nos lleva a mencionar cómo nosotros identificamos de qué tipo de logaritmos nos estamos relacionando. Y es la base en la cual se encuentra. Vamos a resolver la ecuación. Ahora, como mencioné anteriormente, tenemos que utilizar la propiedad de logaritmos para poder resolverla. Ahora elevamos a Euler a ambos lados por la propiedad uniforme y da como resultado la potencia que tiene el logaritmo. Y la igualamos a Euler a la 1, que es igual a Euler. Ahora, nosotros tenemos que despejar el x de la siguiente ecuación. Ahora, para poder despejar el x, hacemos el recíproco de la suma, el inverso del más 2, en cada lado de la expresión por la propiedad uniforme y nos da como resultado 0 en la parte izquierda de la expresión. Por tanto, por la propiedad del inverso aditivo, tenemos que 0 más x va a ser igual a Euler menos 2. Y por la propiedad modulativa, nos dice que x es igual a Euler menos 2. Y este es nuestro resultado. Esa es la solución que satisface la ecuación que tenemos. Ahora, nosotros podemos comprobar esto reemplazando esa solución que tenemos en la ecuación inicialmente planteada. Discúlpame, Iris, ¿yo cómo puedo comprobar que la respuesta está bien? Muy buena tu pregunta. Ya por eso anteriormente había mencionado que nosotros podemos comprobar la resolución de una ecuación a partir del reemplazo en la ecuación inicialmente dada. Y vamos a hacerlo a continuación. Nosotros tenemos una expresión inicial que nos dice que el logaritmo natural de 2 más x es igual a 1. Y obtuvimos una solución que es x igual a Euler menos 2. Por tanto, reemplazamos en esa solución inicial que nosotros tenemos Euler menos 2 y vamos a operar. Por la propiedad conmutativa, nosotros vamos a operar ese 2 menos 2 y eso por la propiedad de modulativa nos da 0. ¿Ya? Entonces expresamos que no, logaritmo natural de Euler es igual a 1. Y tenemos que tener a consideración que el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Entonces reemplazamos ese 1 y nos da, se satisface la ecuación, que 1 es igual a 1. ¿Ya? Por tanto, debido a que nosotros tenemos que elevar Euler a la 1 para poder obtener Euler, esta es una solución o satisface la solución de la ecuación. Vale, entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos la suma de dos logaritmos con diferentes potencias igualados a un término 1. Vamos a ver dos preguntas importantes y es si es posible que en este tipo de logaritmos sea la base Euler y a su vez, si no lo es, ¿cuál es la base? ¿Ya? Y en este caso es importante que recordemos lo que hablamos anteriormente y es que la base del logaritmo común es 10. El logaritmo natural, a diferencia del logaritmo común, es quien tiene base Euler. Y algunas propiedades de logaritmos que también debemos enfatizar es la multiplicación de factores de un logaritmo.
¿ya? Y es que cuando tenemos la multiplicación de factores de un logaritmo, el resultado es la suma de cada uno de los términos que componen a ese logaritmo. Por la propiedad anteriormente mencionada, como tenemos la suma de dos logaritmos, vamos a resumir ese logaritmo en un solo logaritmo a través de la multiplicación de cada una de las potencias que los representan, ¿ya? Ahora, como nosotros tenemos un logaritmo común, podemos preguntarnos cuál es la base que debemos utilizar para poder resolver este logaritmo a través de la propiedad anteriormente mencionada. Y es 10. Elevamos 10 a ambos lados para poder resolver esta propiedad y obtener la potencia que tiene el logaritmo. Igualamos la potencia al término 10 a la 1, que da como resultado 10, y luego, posteriormente, por propiedad distributiva, nos procedemos a poder resolver esos factores que hacen parte y obtenemos la solución siguiente. Por consideración, nosotros vamos a restar el término 10 a ambos lados de la expresión por la propiedad uniforme, que nos va a permitir obtener la siguiente expresión. De esa expresión, ¿qué nos interesa? Poder factorizarla. Para factorizar esa expresión, vamos a utilizar el trinomio de la forma a de x al cuadrado más b de x más c, en la cual vamos a obtener los siguientes factores. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es el x de nuestra expresión? Entonces vamos a igualar ambos factores a 0 para poder obtener el número que satisface esa ecuación que nosotros tenemos. Al poder representar esos dos factores igualados a 0, obtenemos las siguientes expresiones, y es que x es igual a menos 4 y x es igual a 3. Cabe resaltar que esas son dos posibles términos que condicionan o que puedan satisfacer la solución de la ecuación que nosotros tenemos inicialmente. ¿Cómo nosotros podemos saber si esos dos términos son soluciones de la expresión que nosotros tenemos? Tenemos que irnos a comprobar esas soluciones. Entonces vamos a la expresión que tenemos inicialmente y reemplazamos cada uno de esos términos para poder saber si son solución. Cuando nosotros reemplazamos el x igual a menos 4, vemos que nos da un logaritmo negativo. Por tanto, por propiedad de logaritmos, sabemos que los logaritmos no pueden ser términos negativos o no pueden ser negativos. Por tanto, x igual a menos 4 no es solución de la expresión. Ahora, reemplazando x igual a 3 en la expresión, denotamos que x igual a 3 sí cumple con lo que nosotros planteamos inicialmente. Por tanto, x igual a 3 es el único término de las soluciones que satisface la ecuación que nosotros tenemos inicialmente. Ahora, nosotros a través de este espacio de aprendizaje que hemos tenido podemos sacar varias conclusiones respecto a lo que hemos podido aprender. Lo primero es que nosotros tenemos que enfatizar cuál es la base del logaritmo que estamos trabajando. También la reciprocidad que existe entre estos dos tipos de funciones, que es la función exponencial y la función logarítmica, que la podemos ver representada como dos recíprocos entre sí, inversas, funciones inversas entre sí. También podemos enfatizar, y es que los logaritmos negativos de números no existen. Y por tanto es importante que nosotros podamos comprobar las soluciones que nosotros obtengamos en la resolución de las ecuaciones para poder ver que esos términos de por sí satisfacen la ecuación que nosotros tenemos. Y por último, también enfatizar en la importancia de nosotros reconocer las propiedades de logaritmos, como son la propiedad de la multiplicación de logaritmos, suma de logaritmos y la relación que existe entre estas propiedades para poder obtener expresiones equivalentes tanto en logaritmos como exponenciales. A su vez, la estrecha relación que guardan los procesos de potenciación, radicación y exponenciación. Muchas gracias a todos por su tiempo y los invitamos a que sigan viendo la serie de videos que tenemos para ustedes para mejorar su razonamiento.